El título del mensaje es: no te enojes, reconoce y arrepiente. Vamos a poner en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51 en adelante. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido, al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Saben, este texto nos muestra el momento preciso en el cual Esteban, con mucha valentía, confronta al sumo sacerdote y a muchos de los judíos que estaban allí por su dureza de corazón. Y podemos ver que en lugar de reconocer su pecado y arrepentirse, lo que hicieron fue enfurecerse contra Esteban y luego lo mataron a pedradas. El primer mártir de la iglesia primitiva. Pero, ¿por qué reaccionaron así? Y reaccionaron así porque les dijeron lo que no querían escuchar, porque fueron confrontados con una verdad incómoda. De la misma manera, muchos de nosotros, mis amados, reaccionamos de manera alterada, de manera violenta, cuando se tocan temas sensibles de nuestra vida. Cuando alguien quiere decirnos algunas verdades que nos incomodan, haciéndonos enojar. Y lo que planteo es muy real, porque cuando alguien toca un área sensible de nuestra vida, solemos reaccionar con enojo, reaccionar con violencia en vez de escuchar. Imagina a alguien que en una conversación recibe la observación: creo que tu manera de hablar a tu familia a veces lo hiere. Entonces, desde esta persona, en lugar de reflexionar, esta persona se altera, levanta la voz y responde con dureza: vos no tenés derecho a decirme eso. O le puede decir: no te entrometas en lo que no te importa. ¿Se lo han dicho alguna vez? Se lo van a decir muchas veces más, no se preocupen. ¿Saben? Esa reacción defensiva y violenta no nace de la verdad en sí, sino de la incomodidad que produce ser confrontado. A nadie le gusta ser confrontado. ¿O a usted sí? No. Bien. Pero aquí el problema no es la observación que se puede llegar a hacer. Aquí el problema es la falta de disposición que tenemos a escuchar y creer. Pero preguntémonos lo siguiente: ¿qué es una verdad incómoda? Una verdad incómoda es algo que sabemos que es cierto, que es verdad, pero que no nos gusta aceptar, porque nos confronta y nos deja sin excusas. ¿Cuál es? Apliquemos entonces esto a nuestra vida cristiana, ¿sí? Y preguntemos cuáles son en nuestra vida esos temas de los cuales nos molesta que nos hablen. Y en Proverbios 15:10 dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Pero me gusta mucho como lo traduce la Biblia el mensaje. Lo traduce así: los que se alejan del camino de Dios terminan aprendiendo a los golpes. Los que odian las reglas de Dios acabarán en un callejón sin salida. Y a veces parece que nos gusta aprender a los golpes. Somos hijos del rigor. Cosas que evitaríamos si nos mantenemos en el camino del Señor. Y la palabra que menciona aquí la Reina Valera es reconvención, que significa acto de reprender,
corregir, un acto de llamar la atención a alguien por algo que está haciendo mal. Y tenemos que reconocer que muchos de nosotros tomamos actitudes de soberbia, a veces de enojo, cuando alguien nos quiere hacer ver el error que estamos cometiendo. El error de estar quizás enredado en un vicio, o estar en malas amistades, o en alguna relación tóxica o pecaminosa. Nos muestran el error, nos hacen esa observación, y nosotros, en vez de escuchar y reflexionar, nos enojamos. Y posiblemente nos molesta cuando se nos quiere hacer ver que no debemos maltratar a nuestra esposa, por ejemplo, o a nuestro esposo, o cuando se nos dice que le dediquemos más tiempo a nuestros hijos, o cuando se nos dice que nos estamos apartando de los caminos de Dios. Pero saben, tenemos que preguntarnos con sinceridad, mis amados y mis amadas, ¿por qué nos molesta que nos digan la verdad? Y la mayoría de nosotros sabemos que estamos obrando mal. Sabemos que lo que estamos haciendo es pecado. Sabemos que no agrada a Dios andar por el sendero que andamos, pero nos hemos acostumbrado a vivir así. Entonces, cuando alguien nos confronta, no nos enojamos por la corrección. No nos enojamos porque alguien nos está tratando de corregir. No. Nos enojamos porque no queremos cambiar. Nos hacen ver el panorama y nos gusta el panorama. Es decir, el problema no es ignorancia, el problema es rebeldía. Pero hay dos palabras con las que debemos ser confrontados, aunque nos incomode. En Isaías 1, del 4 al 6 dice: ¡ay, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos! Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Por qué recibir más golpes? ¿Por qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo, desde la planta del pie hasta la coronilla, que no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Este es un fuerte diagnóstico espiritual del pueblo de Judá en el siglo 8 a.C. Isaías denuncia aquí el pecado del pueblo. Isaías denuncia el abandono de Dios que hizo el pueblo y describe su condición como un cuerpo enfermo, un cuerpo lleno de heridas sin sanar. El pasaje muestra la gravedad del alejamiento de Dios y prepara el terreno para el llamado al arrepentimiento. El texto es una metáfora poderosa. El pueblo entero está como un cuerpo lleno de heridas sin atender, sin ser curadas. Y esto simboliza el pecado acumulado y no tratado. Y aunque no nos gusta ser confrontados y nos molesten las verdades incómodas, tenemos que mirar con honestidad nuestra vida y preguntarnos: ¿qué ha traído a mi vida esas cosas que tanto defiendo? Esas cosas que no quiero soltar. Es por eso que la primera palabra con la que debemos ser confrontados es consecuencias. Y esto significa que por mucho que no nos guste hablar de esos temas, por mucho que huyamos de ser confrontados por nuestros pecados, no podemos huir de las consecuencias, porque tarde o temprano estas nos van a alcanzar. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará, dice la Biblia. Las consecuencias son el resultado lógico de lo que hacemos. Es decir, que simplemente la vida nos devuelve lo que sembramos.
No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ha de segar. Y la segunda palabra con la que debemos ser confrontados es disciplina. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina, mi amada iglesia, es la intervención amorosa de Dios para rescatarnos del pecado. Fíjate que dije intervención amorosa, no castigo divino. A veces la disciplina uno la toma como un castigo divino, y sin embargo la disciplina es la intervención amorosa de Dios para corregirte, para rescatarte del pecado. Y lo podemos expresar de esta manera: la consecuencia es ley, la disciplina es amor. Dios nos disciplina para corregirnos, Dios te disciplina para restaurarte, pero por sobre todo nos disciplina para recordarnos que somos sus hijos. Es decir, que la disciplina nos recuerda nuestra identidad. En Hebreos 12, 7 y 8 leemos: si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se los deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Dura la pena. Entonces, preguntémonos, ¿vamos a esperar a sufrir las consecuencias y soportar la disciplina de Dios para reconocer nuestros pecados? ¿O nos vamos a arrepentir a tiempo? Sinceramente, espero que no lleguemos a sufrir consecuencias. Y entonces me pregunté, ¿cuál debería ser la reacción de una persona sabia cuando es confrontada con su pecado? Y hay un ejemplo que nos da una respuesta. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 1-9, leemos: el Señor envió a Natán para que hablara con David. Y cuando se presentó ante David, dijo: dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico, y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor, haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. ¿Saben? Después que David se enredó con Betsabé, esposa de Urías, el Señor envió al profeta Natán, como dice el texto, para que lo confrontara y que le hiciera ver la gravedad del pecado que David había cometido. Natán le contó la historia de una injusticia cometida por un hombre que, teniendo muchas ovejas y vacas, cuando fue visitado por un caminante, en lugar de tomar de sus muchas ovejas, tomó la única oveja de un hombre pobre. A David le pareció algo tan injusto que él mismo expresó que el que hizo eso, como dice el texto, debía pagar la oveja 4 veces. Lo que nunca imaginó David
es que Natán le diría una frase que seguramente lo dejó impactado, lo choqueó, lo golpeó duramente. Natán le dice: tú eres ese hombre. Y David, ese era el rey. Él tenía la autoridad para enojarse, él tenía la autoridad para mandar a sacar a Natán, aún hasta de matarlo por ser un acusador del rey. Él tenía esa autoridad y ese poder. Pero David, en lugar de enojarse, confesó su pecado y se arrepintió de corazón. Si vamos al verso 13, he pecado contra el Señor, dice David. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. David luego escribe el Salmo 51, 1-3. Y este es un canto de arrepentimiento, de plegaria, pidiendo purificación, cuando después que se llevó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta, para confrontarlo. El Salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esto es exactamente lo que nosotros como cristianos debemos hacer. En lugar de enojarnos, en lugar de poner excusas, en lugar de seguir justificando nuestro estilo de vida equivocado, cuando nos confrontan, tenemos que arrepentirnos de corazón para poder ser restaurados, para poder ser bendecidos por nuestro Dios, como lo fue en su momento David. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice la palabra del Señor. Amén. Para terminar entonces en esta noche con este mensaje, tenés que saber y reconocer que la verdad siempre nos va a confrontar. La verdad siempre te va a confrontar. La pregunta es: ¿me voy a enojar o me voy a arrepentir? Porque el enojo endurece el corazón, pero el arrepentimiento es el que abre la puerta al perdón. Es el que abre la puerta a la restauración, a los tiempos de refrigerio, como dice la palabra del Señor. No te enojes cuando Dios te hable, ya sea a través del Espíritu Santo, ya sea a través de su palabra o por medio de un prójimo. No te enojes, porque es Dios quien te está hablando. Dios es quien te está confrontando con la verdad. No defiendas lo que Él quiere sanar. Hoy la decisión, mi amado, mi amada, es tuya. ¿Vas a resistir al Espíritu o vas a rendirte delante de Él? Hoy regresa a tu casa pensando en lo que Dios te ha hablado en esta noche. Hoy estás aquí y la palabra de hoy ha sido para ti. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie, vamos a orar.